Continuamos de frente por Play Televisión. Lo habíamos adelantado en el comienzo del programa. Uno de los temas candentes tiene que ver con el financiamiento universitario, con la marcha federal que realizó el movimiento universitario de todo el país y con la situación en el Congreso, con la decisión del Congreso por amplia mayoría de revertir el veto del presidente al financiamiento universitario. Sin dudas, forma parte de ese contexto de la sociedad que ve a la educación universitaria gratuita como el puente para poder lograr una mejora en la familia, un ascenso familiar. Y es algo que la sociedad argentina no acepta discutir, ¿no? Defender la universidad. De este tema vamos a charlar con Sergio Parra, el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que nos acompaña esta noche aquí en Play Televisión. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, José, por invitarme al programa y que podamos contar un poco de la actualidad que en estos días marcó la agenda, ¿no? En nuestro país, como es la situación universitaria y como muy bien nos marcaba, cómo viene en este último tiempo sucediendo específicamente en lo que es el financiamiento universitario. Argentina no tiene presupuesto desde hace 2 años, entonces sí. Resulta muy difícil tener parámetros, saber qué se gasta, saber cómo funciona. En ese contexto, por solo citar un ejemplo, la luz aumentó, la energía eléctrica aumentó 300, 400%, ¿no? Sí, la realidad de una universidad, de una facultad en particular, no dista de lo que pasa en la realidad de cualquier argentino, en cualquier familia, ¿no? Claramente, como vos bien lo decís, históricamente en nuestro país nunca sucedió lo que sucedió en estos 2 últimos años de no tener un presupuesto nacional, ¿no? Lo cual habilita a que uno trabaje sin un presupuesto. Y el trabajar sin un presupuesto significa no poder planificar en el año. Entonces, para la universidad eso es muy complicado. De no poder proyectar mejoras edilicias, de no poder proyectar propuestas académicas nuevas, y bueno, todo lo que conlleva a lo mismo que una familia. Y en esto, en este desgaste que sufrió el presupuesto en las universidades, lo vemos muy, muy complicado actualmente en lo salarial principalmente, ¿no? Donde el salario docente perdió alrededor de actualmente un 29% en porcentaje. Y comparado al resto del sector público, porque también uno entiende la lógica del esfuerzo que todos estamos haciendo y que todos queremos que a Argentina le vaya mejor y creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, el sector público perdió un 14% a un 29% que es la realidad nuestra en estos días. Esa situación hace, como nos decían aquí otros referentes del movimiento universitario local, que los mejores se vayan o que existan propuestas en el sector privado y que un docente que quizás antes se dedicaba mucho más a la actividad educativa ahora lo deja como un segundo empleo, ¿no? Sí, seguramente. Nuestra realidad como carrera, hablando en lo local, ¿no? Sabemos que la profesión veterinaria le da la posibilidad a un profesional de poder tener otros ingresos dentro de su profesión. La realidad en otras facultades donde la formación docente es para la docencia o su formación profesional es para la docencia es mucho más complejo, lo cual lleva a que muchos docentes tengan que buscar otros ingresos alternativos por fuera de su profesión o dentro de su profesión. Nuestra realidad particular también es que muchos docentes vienen de fuera de la ciudad de Esperanza. Eso también es un gasto, ¿sí? Tengo docentes que son, por ejemplo, de San Carlos y diariamente asisten a la facultad. Con los salarios que hoy están recibiendo, casi por lo menos 1/3 de su sueldo es solo en movilidad. Sí, que tuvo que resignar la facultad para decir, bueno, sigamos funcionando, esto lo dejamos de lado. Vos decías las obras para poder seguir creciendo, pero en ese contexto lo dejaron todos. Hoy no tenemos ni rutas, ¿no? ¿Qué es lo que dejó de trabajar la facultad como para eso, o de trabajar o de proyectar? Nosotros, como premisa, siempre el sostenimiento de la formación académica es la prioridad, ¿no? Y de por sí del sistema universitario. Poder asegurar el desarrollo de las actividades académicas, específicamente lo que es la enseñanza,
de grado y claramente de pregrado y posgrado, ¿no? Creo que eso fue lo primordial en el sostenimiento. Eso también conlleva gastos muy importantes que, si bien están centralizados a nivel de rectorado, como son los servicios, luz, gas, agua, la universidad sí tuvo que ajustar en algunos aspectos para poder sostener esos servicios. La realidad también es, y hay que decirlo, que en la universidad siempre los recursos fueron escasos. La particularidad de nuestra facultad es que nosotros también generamos nuestros propios recursos para el sostenimiento a través de nuestros servicios, lo cual nos da un poco de aire para poder llevar a la diaria el sostenimiento de las necesidades de infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura. Particularmente, yendo a tu pregunta, donde más se ve afectado es el área de la investigación. Nosotros tenemos un área específica en la Facultad de Investigación, pero también trabajamos con un instituto de doble dependencia junto con CONICET, donde ahí donde se vio mucho más apagada la función de la universidad en estos años. En ese contexto, ¿cuál es la masa de docentes que está trabajando? ¿Cuánta gente depende hoy solo de veterinaria, por ejemplo? Y bueno, alrededor de 180 docentes. No todos son dedicación exclusiva, hay algunos docentes que son dedicación simple, lo cual significa que, por ejemplo, vienen 1 o 2 días en la semana, pero bueno, en la masa de docentes son alrededor de 190 docentes, sumado a la planta no docente, que son alrededor de 40, 50 personas. Personas más. ¿Y esta crisis hizo que haya bajado la cantidad de alumnos? Bueno, los estudiantes también se ven impactados, ¿no?, con la situación económica. Los estudiantes, el número de estudiantes que ingresan a la facultad se ha mantenido en relación a los últimos años. Sí vemos que hay mucho más pedido de ayuda económica, de becas, las cuales han quedado bastante relegadas, ¿no?, en cuanto al ingreso. Y vemos también muchos estudiantes que no se veían en los últimos años, que viajan diariamente para poder asistir al cursado de las asignaturas, que viajan de las localidades vecinas, ¿no?, de Santa Fe, incluso de Rafaela, y bueno, de otras localidades del departamento. Que ya no eligen quedarse en la ciudad. Que no es solo que no eligen, sino que no pueden optar por venir e instalarse en la ciudad por lo que demanda, ¿no?, en cuanto a lo económico. ¿Y en cuanto a la cantidad de alumnos, se mantuvo? Sí, la cantidad de alumnos en promedio de nuestra facultad, en lo que es carrera de grado específicamente, son alrededor de 2.500 estudiantes que actualmente están cursando la carrera. ¿Cómo está la situación del pregrado y el posgrado, que también a veces son muy requeridos? El pregrado, las tecnicaturas. Sí, exactamente. En nuestro caso son todas a distancia, no son presenciales. También uno ve en lo académico que la sociedad busca también propuestas más cortas, con las tecnicaturas, como vos bien decís, son propuestas que tienen una rápida inserción laboral, o son personas que ya vienen trabajando en algunos rubros en particular, como en la producción primaria de leche o en frigorífico, en el caso de la tecnicatura en tecnología de carnes, donde buscan perfeccionarse también para tener un ascenso a nivel de su actividad laboral, ¿no? Los que defienden el presupuesto cero para la universidad del lado de la libertad avanza, incluso lo hemos escuchado en el debate en la Cámara de Diputados, sostienen esto de, bueno, la poca eficiencia de las universidades, de que de cada 100 alumnos que ingresan solo 20 se reciben, hay que transformar en esto, y uno piensa a veces, bueno, este gobierno nacional lleva 2 años ya de gestión, digamos, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho las comparaciones, sobre todo cuando se compara con otros países. Claro, sí, sí. Son realidades distintas. En Brasil hay eliminatoria, digamos, no ingresa cualquiera a la universidad, y también es muy desigual. ¿Por qué? Porque para ingresar a la universidad tenés que prepararte. Son exámenes muy rigurosos. En Brasil. En Brasil. Por año a una carrera de veterinaria en una de las universidades más grandes no ingresa una corte de 70 alumnos. Nosotros estamos manejando 350. Solo aquí 350. Exacto, en nuestra facultad, que es dentro de una universidad promedio. De esos 70 que ingresan en Brasil, tenés que tener una muy buena preparación. ¿Y quiénes tienen esa posibilidad? Quienes puedan optar por poder haber
cursado en una secundaria de muy alto nivel o que hayan tenido la posibilidad de prepararse un año antes a través de institutos específicos que son sumamente caros, es decir, es bastante elitista, llamémosle así, en cierto modo, ¿no? Sí. Entonces no comparemos tampoco, no es lo mismo trabajar también con 70 alumnos que con 350, ¿no? Yo creo que por eso las comparaciones no son buenas. De hecho también, al recibir, los promedios no varían mucho de acuerdo a esto que vos bien decís, cuántos se gradúan de la cantidad de ingresantes, no hay una variación tan significativa, y sumado a que en Brasil a veces acá el promedio de duración en las carreras por lo general son un par de años más, un año más. En Brasil cuando te recibís casi seguro tenés que hacer un posgrado porque la formación es mucho más generalista y te lleva a la necesidad de hacer un posgrado. Entonces, en cuanto a tiempo, tampoco hay tanta variación. Muchas veces cuando charlamos con los estudiantes extranjeros que por intercambio llegan aquí a la facultad, valoran y destacan y se desviven por la experiencia práctica con la que trabajan. Tenemos la experiencia de la parte práctica, como vos bien lo decís. Tenemos actualmente estudiantes de Colombia, de México, de Brasil, de España y de Francia, que están actualmente en nuestra facultad, y valoran eso, ¿no? De poder ir y hacer prácticas, en el caso que están haciendo las prácticas de la residencia en grandes animales, de poder ir al campo, cuestiones que a veces ellos no lo tienen tan, digamos, cerca de la mano, ¿no? Sobre todo en los países de Europa. Bueno, en otros casos, por ejemplo, Uruguay, es gratuita la universidad, pero cuando se recibe el profesional le tiene que devolver al Estado parte de esa inversión. Sí. Bueno, el sistema universitario en Uruguay es muy similar al nuestro, casi idéntico. Tengo entendido, como bien lo decís, que una vez que se empieza a ejercer la profesión, el Estado invierte a través de un impuesto mínimo, que sería menor a un impuesto municipal, donde el profesional, calculo que a través de su matrícula, se aporta al Estado y eso se devuelve a la educación específicamente, ¿no? Para invertir en educación. En la Argentina está claro que la universidad iguala, ¿no? Le da las mismas oportunidades a todos. Yo creo que, como bien lo decís, y lo dijiste al comienzo, es una de las mejores formas de ascenso social más poderosa que tenemos. A muchos argentinos la universidad le cambió la vida. Yo vengo de una familia donde mi padre desde los 12 años trabajaba en un mercado y mientras trabajaba tuvo la posibilidad de estudiar y de poder ser profesional y bueno, vemos también hoy esa misma realidad donde muchas generaciones son la primera generación de personas que pueden ir a la universidad, ¿no? Sin dudas. Sorprende que en ese contexto no existe autoridades nacionales con quien hablar y con quien encontrar soluciones. Sí, lo vemos no solo en el ámbito universitario, ¿no? Creo que sucede en muchos ámbitos donde, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, falta el diálogo, ¿no? El consenso, donde vemos que se propuso hace días atrás ya un presupuesto 2026 y donde históricamente desde el CIN, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, siempre se elevaba una propuesta, se discutía, se debatía en cuanto a cuáles son las necesidades de la universidad y qué es lo que la universidad también podría aportar para poder desde nuestro lugar cambiar también la realidad de nuestro país. Y creo que ese diálogo y esa interlocución está faltando. No solo en el ámbito de la educación, como digo, sino también en otros ámbitos como la investigación, por ejemplo. Sí, bueno, charlábamos aquí también con referentes del ICIBET y de los institutos locales y evidentemente estaban todos muy preocupados porque no solo no se reunía el directorio del CONICET, sino que no había posibilidades de generar nuevas iniciativas y que esta situación la vamos a pagar muy caro dentro de los próximos años, ¿no? Cuando quizás ya Milei no sea presidente. No, seguro. Bueno, nuestros referentes de investigación siempre remarcan eso, de la importancia de la investigación básica, que no lo va a hacer el privado. El privado va a invertir cuando vea que hay un resultado un negocio inmediato. Exacto, una posible inversión donde haya resultados próximos, pero atrás de eso hay toda una investigación base.
como siempre dicen, es la raíz, ¿no? Para que después pueda dar frutos un árbol. Mencionabas que la facultad tiene la posibilidad de ingresos propios. Sí. ¿Cuáles son esos ingresos? Bueno, nosotros brindamos, a ver, siempre el vínculo con el profesional es permanente, no es solamente que un estudiante se recibe y deja la universidad. Nuestros profesionales tenemos un fuerte vínculo y a través de los servicios que son, por ejemplo, laboratorios que brindan asesoría a colegas o servicios de análisis de histopatología, de análisis clínico, de microbiología, los propios hospitales, porque eso también es cierto. Somos una institución pública, pero no tenemos financiamiento para el funcionamiento de los hospitales. Claro. Sabemos que en el presupuesto universitario nacional se destina en uno de los ítems hospitales universitarios, pero eso se basa solo en los hospitales de Buenos Aires, de Córdoba, que son los hospitales universitarios odontológicos, pero que para los hospitales veterinarios que están dentro de las universidades no hay un financiamiento. Entonces, para el sostenimiento diario del hospital es necesario poder cobrar un arancel mínimo para la atención de los animales, ¿no? En el caso del Hospital de Pequeños Animales. Y esos son un poco los ingresos que tenemos a través de los servicios. Finalmente, Sergio, decíamos que no teníamos diálogo, que no hay diálogo con las autoridades nacionales, que no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. El presidente puede llegar a no instrumentar lo que le mande el Congreso, como ya pasó, por ejemplo, con discapacidad. ¿Qué es lo que le dicen desde el rectorado al momento de funcionar por los próximos meses? Bueno, obviamente que nuestro rector está sumamente preocupado, ¿no? Con este contexto donde no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Creo que, y desde la universidad tomar el compromiso de que se va a asegurar las actividades académicas de lo que resta del año, porque como te dije, es la prioridad para la universidad y bueno, con mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en el próximo tiempo. Siempre tratamos de ser optimistas, de que se pueda contemplar la importancia de la educación en nuestro país y bueno, que sea una de las prioridades como lo tiene que ser la educación, la salud y el bienestar de la población. El respaldo social y las marchas realizadas no solo por las partes interesadas, sino por el respaldo de toda la comunidad en este sentido, porque hemos visto mucha familia manifestándose en estas marchas, sin dudas es un respaldo también para ustedes, ¿no? Para decir que no es una cuestión elitista, que es una demanda social. No, por supuesto, nosotros nos sentimos muy acompañados por la comunidad universitaria, por los graduados y por la sociedad en su conjunto, en un reclamo que creemos que es genuino y creo que también como sociedad tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y bueno, creo que el día de ayer, con la marcha, creo que se expresó claramente una de cuáles son de esas prioridades. Sin dudas. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y seguiremos conversando seguramente. Ahora nos vamos a la pausa en De Frente y ya continuamos con más novedades para compartir.